Retornamos a través de Guarevisión Digital Comunicación Sin Límites en lo que es el análisis político de la semana, primera temporada. Pues Diego, ya cuando hablamos de lo que tiene que ver otra de lo que son los elementos, los ingredientes de la parte electoral, las encuestas, ¿no? Las Ya encuestas. comienzan precisamente a hacer los trabajos, a veces en las campañas, ¿no? O a veces entidades que tienen que ver con ese mismo, de ir mostrando ciudad por ciudad con base a lo que es el proceso de encuestas, hasta donde también, pues, cuando se dan esos resultados, influyen en que nadie queremos perder en nada, ¿no? Claro, Ni claro. en el amor, ni en los negocios, En ni en la nada, política. no queremos Entonces, perder nunca. somos triunfalistas, ¿no? Me hace Claro. recordar de algo un ciudadano piedecuestano, ¿no? Y ha ido de voz en voz lo que es esta situación. Terminadas las elecciones, el domingo, al lunes aparecía en el parque principal. ¿Quiénes ganamos? Claro, claro. ¿Quiénes ganamos? O sea, le pegaba el triunfalismo. Y las encuestas, pues, lógicamente cumplen un trabajo desde el punto de vista, a veces contratado, vuelvo e insisto, por las campañas, Sí. o a veces, sobre todo los medios de comunicación o empresas particulares, para de acuerdo a algunas situaciones, o de pronto pues adherirse. Sí, Oiga, sí. yo no quiero perder, entonces como Entonces empresario, me adhiero, claro, por contrato una supuesto. encuesta, nos reunimos varios y es matemático, y las matemáticas son exactas. Son exactas. En las encuestas hay algo bien interesante, yo creo que en cualquier parte del mundo, porque se comprobó en los mismos Estados Unidos que las encuestas fallaron mucho, ¿no? Porque nadie daba por presidente a Donald Trump en las encuestas. Las encuestas arrasaba Hillary Clinton. Pero en lo local es interesante porque lo que usted decía, hay encuestas que son pagadas por las mismas campañas, pero en este caso, por ejemplo, surgió una encuesta, digamos que es la que mayor credibilidad suscita hasta el momento, lo que usted decía, por medios de comunicación, se supone que son encuestas independientes, entonces hicieron una medición a nivel nacional y esa medición la entregaron a todo el país. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, digamos las 5 principales ciudades, aunque también contempla otros escenarios nacionales. El trabajo de campo que se haga, pues lógicamente, vuelvo, insisto, matemáticamente, ¿no? La intención de voto, qué porcentajes no han definido. Claro. Para de acuerdo a eso, también cambiar el discurso de los candidatos, porque ya en estos momentos, si hablamos de las aspiraciones locales o regionales, pero cuando hablamos de alcaldías y gobernaciones, pues lógicamente gran parte de los que están ya están. Sí. En una o en otra o en la tercera campaña. Sí, claro. Necesitan conquistar, necesitan traer, necesitan que se adhieran, que respalden a los que están indecisos. Entonces las encuestas en gran parte, primero para medir quién es el que va arriba, sí, arriba. ¿quién es el que va pero adelante? También, bueno, el porcentaje de los que no han definido. Entonces ahí donde entran los asesores, donde entran lo que decíamos anteriormente, las mismas estrategias. Sí, vuelve y cambia el eslogan. Efectivamente, entonces, no, oiga, entonces vamos a ver cómo conquistamos. Sí. Hay personas que están allá, que no han definido, que no saben de una u otra manera. Hay una cosa muy importante que aclarar cuando el ciudadano dice, no, pero encuestaron 680 personas, ¿cómo 680 personas van a decir una tendencia? Ajá. Digamos que desde el punto de vista de la estadística es representativo, es decir, si yo estudio 680 personas en Bucaramanga y contempla diferentes estratos o todos los estratos socioeconómicos, significa que quienes representan a esos encuestados, por ejemplo, en el sector alto de la población, económicamente hablando, pues son representativos de lo que marcaría la tendencia para ese estrato. Entonces, es por identificación o representación del segmento poblacional. Y entre más avanza todo el proceso electoral, pues cada vez más se van haciendo las encuestas para tener una base. Claro, una base. Para tener realmente cómo vamos en el interior de las campañas
y a quienes no están inmiscuidos en una campaña, pues lógicamente para mirar las opciones. Y es ahí donde pienso, esas personas, ese ciudadano que aún no ha definido, pues opta porque, Claro, vuelvo e insisto, somos nadie triunfalistas, pierde, no queremos exactamente, perder. nadie quiere perder. Hay un asunto en el que quiero comprometerlo a Ajá, usted. ¿Cómo ajá. ve la campaña en Piedecuesta desde esa perspectiva? ¿Qué rumores hay en ese sentido? He sostenido algo. Cuando el martes anterior terminaron las inscripciones de las cédulas de ciudadanía, comienza a partir de ese momento la verdadera campaña. ¿Por qué razón? Porque ya se sabe cuántas personas votan en Piedecuesta, Sí. cuántas votan en tal municipio, porque a pesar de que tengo entendido que hay algunas denuncias de la transhumancia, Sí. en Piedecuesta al menos, pero en Florida también tengo entendido Sí, que hay también hay algunos municipios. transhumancia en- Entonces, primero, para verificar eso, hasta dónde anulan, hasta dónde la autoridad. Y ya en lo que tiene que ver con la campaña, pues se vuelve unos altibajos, ¿no? Sí. A veces aparecen aparentemente unas olas de una de las candidaturas Sí. que va, pero a veces como que con otra que- temática aparece de pronto que este se adhiere, que este se fue, que este se sumó, pues comienza y a esos marcar, ¿no? rumores están funcionando. Por ejemplo, en Piedecuesta. Piedecuesta son 4 candidaturas que hay. Sí. Esas 4 candidaturas se dice, con base también precisamente algunas encuestas que se está haciendo, o a veces por el observar empírico de lo que es las tendencias, ¿no? Correcto, Se ese dice que observar empírico es sí, claro. bravo, es fuerte, ¿no? ¿Qué es el ciudadano que dice yo estoy allí con tal candidato? Se habla ahorita de las 2 opciones pues, más claras, que es la de Mario José Carvajal Jaimes y de igual manera la Jorge de Navas. Jorge Armando Navas Granados. Y una tendencia también que hay ahí por Eva González. En ese sentido, ¿cómo observar ahí a Eva? Porque algunas personas que no forman parte de Ajá. la campaña de ella me decía, es que hay 3 candidaturas, Ajá. hay 3 candidaturas fuertes, me decía esa persona que forma parte de otra campaña, Ajá. ¿no? ¿Y usted cómo piensa al respecto? ¿Hay 3 candidaturas fuertes? Pues yo pienso que, o sea, vuelvo a insistir, hay 4 aspiraciones, las 4 vamos reduciendo a realmente lo que ve uno, Claro. el conglomerado, de la masa, De la masa. ¿sí? Porque no podemos decir que Piedecuesta podamos todavía tener el voto De opinión. de opinión. Poco a poco se va tomando, ¿no? Pero un poco, cosa diferente lo de Bucaramanga con el Sí, lo de ingeniero Rodolfo Bucaramanga, Hernández, ¿no? es Que fue una interesante, sorpresa, sí. entre Sí, una comillas. sorpresa. El mismo Cali, donde Sí. fue otro empresario también que no estaba dentro de los más opcionados a ser alcalde. Políticamente, sí. Entonces, en este momento yo pienso que en el partidor están los 3 más opcionados, sin desconocer el cuarto, pero también uno tiene que, casi sea empíricamente, con lo que habla con la gente, con lo que habla cuando ve la ola, Correcto. la famosa ola. Yo veo en el partidor, o en el partidor no, ya en lo que tiene que ver en estos 50 días, la disputa entre esas 2 aspiraciones. Y Eva está ahí en el sub y bajo. Podría... ¿Qué es lo que aspira? Fíjese que es el potencial que Eva aspira, a ese voto de opinión, al que no está ni con la una ni con la otra campaña. Correcto. De las más opcionadas, de lo que ese mismo ciudadano manifiesta y de lo que uno personalmente, como periodísticamente Sí, observa sí, y ve, uno no observa. podemos tapar el sol con las manos. Exacto. Y una cosa es la razón y otra cosa es el corazón. Otra cosa es lo que realmente transcurre y los movimientos como el ajedrez, y otra cosa es que los peones y con los caballos pues no pueden el ajedrez, tampoco el que da jugada tenga que el rey y la reina, que son los que están en el tablero, al igual que en la política. Y digamos que se prenden también mucho de la experiencia con Rodolfo, ¿no? Con Rodolfo Hernández, que estaba en el aeropuerto, ¿no? Ajá. Eso lo sabe ya todo el mundo porque lo contaron. Estaba en el aeropuerto porque él no
imaginó nunca que fuera a ganar. Entonces, esas sorpresas también se dan, ¿no? Sí, porque en todas dicen, partes. recordando, dice, votó Bucaramanga y se fue una vez para Gringolandia. Se Sí, fue claro. una vez, salieron, bueno, usted salió electo aquí, estando por allá. Oiga, señor, que usted Claro. resultó elegido alcalde. Le llamó el hermano, Estilo Gabriel. como un amigo que en días pasados hizo compras por allá en un centro comercial en Bogotá y echó allá el cupón. Oiga, y lo llamaron por allá a los 15 días, es que usted resultó ganador de un señor. carro. Sí, Esto claro. es la sorpresa. Y eso ocurrió con un baloto también, ¿no? Eso después lo Entonces la narramos. política, fíjese también tiene esas que a veces sorpresas. cuando trae ese relajamiento, que es lo que pedimos también, o sea, que haya propuestas, que haya el debate, que haya la controversia, pero con respeto, con respeto. altura. Exactamente, que, con altura. A través sobre todo las redes, o a través de algunas situaciones que se presentan en las calles, en los sectores públicos, pues haya respeto. Porque es que en una campaña, fíjese que ya el 27 de octubre ya han pasado las elecciones. El que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Pero definitivamente el respeto es clave. O sea, si estamos tan polarizados, ¿cómo vamos a echarle leña al fuego? ¿No? Eso lo dice ya mucha gente. Entonces, fíjese que en estas elecciones ya se estrenó en el Congreso, ¿no? El premio de consolación, el premio Seco. El que quedó de segundo a la vicepresidencia, Sí. a la presidencia, pues es senador. Es senador. En gobernación vamos a tener ese fenómeno la primera vez en este ejercicio, el que segundo de aspiración a la gobernación va a ser diputado. Asamblea. En la alcaldía, pues el Concejal. segundo es concejal automáticamente, hasta donde pues acepte ese premio de consolación, si pudiésemos Sí, decirlo. la ¿no? gran mayoría no se siente muy cómodo con eso, ¿no? Pero bueno. Da la libertad precisamente el que ese segundo candidato a la alcaldía, o que quedó de segundo, pues opte por aceptar o no. Es libre también. Si él dice que no acepta, pues entonces sigue la misma mecánica, en este caso particular, no de 16 concejales de los que compitieron para tal corporación, sino los 17 automáticamente. Claro, Entonces claro. eso es opcionable de lo que el segundo, en lo que fue el respaldo a una alcaldía opte, su libre albedrío, si está de acuerdo en ocupar un escaño o no. O no. Eso Pero sí lo ya más es lógico una sería decisión. eso, ¿no? Claro. ¿Para qué entre ser la oposición? Porque se supone que, por ejemplo, si hay 2 o 3 candidatos que tienen opciones, pero el segundo imaginamos que tiene dos programas de gobierno totalmente diferentes. Sí. Entonces él tiene que seguir desde el Consejo o de la Asamblea de ese gobernador defendiendo ese plan de gobierno que propuso al a la municipio población o a los lo que sea. santandereanos. Correcto. A mí me parece buena esa medida, no sé. Me parece buena porque no saca a la persona del escenario político, todo lo contrario, como dice usted, la incluye en plan de oposición, lo que significa control, ¿no? Claro. Control político de su adversario en las elecciones. Hay una... Fíjese que, por ejemplo, en alguna oportunidad Luis Fernando Cote Peña, Sí. siendo concejal de Bucaramanga, hizo oposición, prácticamente solo. Y eso, esa oposición le dio a que más adelante aspirara a la alcaldía y tuvo el respaldo a la alcaldía. Y tuvo un respaldo Y fue muy alcalde fuerte de la ciudad de claro, Bucaramanga. claro, y él hizo una oposición, recuerdo esa oposición de Luis Fernando Cote, porque, bueno, también era un momento muy álgido, ¿no? Sobre todo en Bucaramanga. Había un momento muy álgido políticamente hablando y digamos que él hizo una oposición interesante, no era una oposición de insultos, de agravios, de que fulano de tal es tal cosa, todo esto no. Digamos que se fundamentó sobre todo en como en presentar soluciones, todo esto, y se fue ganando una imagen a partir del Mezclarse con el ciudadano, con la comunidad, porque es que si bien es cierto que las elecciones regionales y locales son cada 4 años, terminaron unas elecciones y los candidatos que perdieron se perdieron, Claro. no volvieron a saberse más, pero ya faltando por allá un año, vuelve, 6 meses, aparecen otra vez. O sea, cuando no lideraron, aún habiendo perdido sus propuestas que le fueron aceptadas en total, Sí. pero tuvieron un respaldo considerable, es decir, una oposición, un control político, hacerlo, y eso Claro, es porque hubo una comunidad, unos ciudadanos que creyeron en ello, entonces tienen que seguir defendiendo esas premisas. Correcto, y digamos que le da un nuevo chance
¿no? Pero con fundamentos, es decir, ahí la figura sigue viva, la figura política como tal sigue Yo viva. le digo, Diego, la continuidad, hasta donde realmente miremos en el área metropolitana los concejales, los que estuvieron y los nuevos que van a aspirar, hasta donde tienen un trabajo para mostrar con las comunidades, de liderar, de asesorar, de no dejarlos salir a la orfandad, y eso da un constante contacto con las comunidades, ya cuando lleguen, entonces van ya a presentar para que lo respalden. Claro. O otros que aparecieron de la noche a la mañana. Sí, porque anteriormente el personaje desaparecía, ¿no? Perdió, quedó de segundo, perdió y el personaje desaparecía. Entonces la importancia, yo pienso, de lo que son estas elecciones, ¿no? Las corporaciones, de lo que vamos a elegir, del consejo, de las asambleas, de las alcaldías, de las gobernaciones, de las juntas locales, hasta donde realmente vemos algunos ciudadanos con todo el respeto todavía perdidos, de que no saben qué es un consejo, cuáles son las funciones de una asamblea. Incluso sobre todo la asamblea, ¿no? Ajá. El ciudadano corriente, yo diría que en un altísimo porcentaje, por eso no marca asamblea, ¿no? Generalmente marca consejo, gobernador y ya que alcalde. Estamos hablando de estas corporaciones, por ejemplo, se habla de grandes inversiones, de una alcaldía, de cualquier alcaldía del área metropolitana, sumas escalofriantes de inversionistas que llegan y que incluso no son de la región, sino que llegan foráneamente e invierten. Esa es la palabra. Sí, claro. Inversión. Pero hasta dónde un alcalde, por ejemplo, del área metropolitana, cuando hablamos, por ejemplo, aquí no tenemos especial, una alcaldía especial. Si tuviéramos especial sería de 16.210.000 pesos el sueldo que devengaría ese mandatario. Es el mandatario. Si hablamos, por ejemplo, de una primera, como la ciudad de Bucaramanga y Floridablanca, de 13.735.000 pesos. Usted mensualmente sume y multiplique por los 4 años. Una municipalidad como Girón y como Piedecuesta, que son de segunda categoría, por ejemplo, el tope, el máximo es de 9.928.000 pesos, el techo. Sí. ¿Hasta dónde multiplique? 9 por 12 y 12 por 4. Y 12 por 4. Eso es lo que... Entonces, ¿hasta dónde justifica esas sumas escalofriantes que se habla de cualquiera de los municipios del área metropolitana, de 10.000, de 15.000, de 20.000 millones de pesos? Pero a eso sumémosle, por supuesto, lo que usted decía, eso es para los dulces. Y es cierto. Y los consejos y las asambleas. No es un concepto personal, es cierto. Los consejos, por ejemplo, ya cuando hablamos de alcaldes y gobernaciones, pues son los salarios estipulados de acuerdo a la categoría. Pero cuando hablamos también de los consejos, pues ya hablamos de honorarios, de acuerdo a las sesiones. Por ejemplo, primera, en especial, que no tenemos 347.000 por sesión. Cuando hablamos de primera, como Bucaramanga, 294.300 pesos por sesión. Por sesión. Y cuando hablamos de una segunda, como Girón y como Piedecuesta, 212.737.000 pesos por cada sesión. Y dentro de esas sesiones, pues lógicamente, lo máximo es 150 durante el año. Oiga, pero además de 150 sesiones y de igual manera un tope de 40 sesiones. Entonces multiplique y divida. Multiplique y siga multiplicando. Imagínese usted la última noticia. Senadores de la República están en el CISBEN. Eso es una cosa increíble. ¿Cómo puede haber senadores de la República que ganan alrededor de 35 millones, si no estoy mal, mensuales? Están en el CISBEN. O sea, le están quitando. Eso es increíble, ¿no? Le están quitando además eso a cuánta gente que necesita urgentemente ese subsidio de carácter social del Estado, y ellos están en el CISBEN, no pagan seguro privado, digamos, ¿no? Y se ganan alrededor de 35 millones de pesos. Contrastes cuando cada vez más, cuando se sigue hablando en estos días, y se viene hablando de la famosa corrupción, o sea, cuando la Contraloría, por ejemplo, habla de 10 billones que se están esfumando, perdiendo, robando, como se dice, como malgastando, asaltando la República, cuando tenemos, con esos 10 billones, ¿para qué no alcanzaría?
Pues Cuando imagínese hablamos usted en en déficit términos de construcción educación, de centros bueno, educativos, de salud, bueno, qué sé yo, o sea, ¿hasta dónde? Y no pasa nada. O sea, nosotros también como ciudadanos, pues dieron la noticia, dio la Contraloría a través de un documento 10 billones que se fuman anualmente, no reaccionamos. Entonces, cuando hablamos de lo local, de lo regional, pues ahí está también la importancia, ¿no? De la inversión que hacen algunos, como negocio, como cualquier negocio, no podemos, estamos en el país del Sagrado Corazón y eso da para todo. oiga, mire, a propósito de eso, el Perú nos da ejemplo en términos de sanción. Bolivia nos da ejemplo en términos de sanción a los corruptos. Bueno, otros países latinoamericanos, por ejemplo, ¿quién lo creyera? Panamá está haciendo sanciones ejemplares a los corruptos. Guatemala está haciendo esas sanciones. ¿Qué nos pasa a nosotros que no sancionamos a nadie? Pero hay ¿no? muchas cosas, ¿no? Cada quien propone, escuchaba yo al Contralor General de la República con algunas propuestas de aquel famoso control previo que fue suspendido y que entonces debe ser al control post cuando ya no hay nada que hacer porque Claro, ya no, la obra no se ha hecho y se han esfumado los dineros, pero si había el control previo, entonces algunos contralores no dejaban avanzar una serie de obras porque tenían que cumplir unos parámetros, bueno, de ninguna forma. Entonces, y yo que ya soy un ¿hasta hombre dónde? bastante mayor. Cuando hablamos, por ejemplo, de la elección, ¿quién elige un contralor? ¿Quién elige un personero? Hay municipios que el personero, como representante del Ministerio Público, también hace las veces de contralor, donde no hay contraloría. Pero ¿quién elige al personero? ¿Quién elige al fiscal? ¿Quién elige al contralor? O sea, tendría entre que ser ellos, una reforma, la elección es entre una ellos. reforma abismal total en eso. Entonces la importancia, ¿por qué, Diego, de lo que tiene que ver con este ejercicio? Usted lee, por ejemplo, en el municipio de Piedecuesta, 296 candidatos, en Floridablanca cercana a los 600, y así sucesivamente. La democracia lo permite, pero hasta dónde también debe colocar unos parámetros. La democracia nos permite, a través de elegir y ser elegido, Sí. pero hasta dónde hay la responsabilidad. Primero yo como elector y quienes aspiran a ser elegidos. Y muy importante lo que dice usted, porque es que la democracia no supone que es que se puede hacer lo que uno quiera. Ajá. Eso es muy importante que la gente lo recuerde. No supone que los representantes en el aparato legislativo pueden hacer lo que quieran. Eso no es democracia, eso ya es corrupción. Lo que necesitamos es que esos representantes también salgan de votos honestos, porque el votante tiene toda la culpa en este aparato corrupto que tenemos nosotros en la actualidad. Hemos insistido en la famosa premisa coloquial, popular que hay, ¿no? De quién fue primero, el huevo o la gallina, quién corrompió a quién. Hoy hablamos de corrupción, si el elector exigiéndole al posible elegido esta o aquella, o el posible elegido ofreciéndole al elector para que lo respalde, para que ahí entre le los vote a dos él. se las van, ¿no? Entre los dos. Cuando hablamos de la corrupción de la empresa privada a la pública, ¿quién fue? ¿Quién le propuso a quién? Si la empresa pública, para comprarle a la fábrica de escobas, las escobas, pues yo le compro, pero ¿cómo es? O la fábrica de las escobas proponiéndole al sector público, cómpreme las escobas y tal cosa. Pero definitivamente sí parece ser que el votante tiene la mayor responsabilidad en esto, porque si el votante se deja comprar, si el votante es el que elige a estas personas, el votante es el que elige a estos representantes. Entonces, digamos que en principio el votante es quien inicia esa cadena de corrupción. Si el votante no vota por opinión, si no vota por conceptos, si no vota por gente honesta, comprobada, en fin, pues obviamente la gente que no nos conviene es la que llega. Yo he escuchado desde niño que se dice que el ciudadano, el elector, tiene en sus manos la herramienta, el arma, lo tiene totalmente, para definir qué es la cédula de ciudadanía, y que lógicamente hay mecanismos que a veces toca estar encima, como se dice, estar atento, estar vigilante, qué sé yo, pero ante todo con la razón y a veces no con el corazón. No con el corazón. Porque eso es como cuando
un candidato a veces a una corporación pues tiene sus seguidores, tiene su equipo de trabajo, quiere que gane su candidato porque ese es el proyecto, pero si no hay el respaldo tampoco debe actuar no solamente con el corazón, sino con la razón, que el otro candidato o la otra candidata obtuvo ese respaldo por X o Y, porque mejores propuestas, porque fue más conocido, porque Claro, tuvo más votos. eso es una decisión libérrima, ¿no? O sea, ahí tiene que primar eso que dice usted, ¿no? Pues esperemos que el transcurrir de esta campaña, son 50 días que resta, es una campaña ligeramente, yo pienso, de las últimas más cortas, que va a ser más rápida, pero más intensa también. Muy la intensa, compostura que no se puede intensa, perder. sí. Y de igual manera, cuando todavía se espera que este que está aquí vaya para allá, o sea, hasta dónde... Puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir claro, aquí. claro, Sí, porque sí, es que sí, sí. veo que tal campaña no despega, me voy para allá, aquella que tiene sí. mucha bulla, que tiene que tal cosa, qué sé yo, Ya veo que va a ser renunció, exacto. ya renunció uno en Bucaramanga, ¿no? Y vienen las alianzas también de que este aspirante del consejo pues no le demos ellos, pero vamos a reforzar a tal, Sí, porque sí. internamente en el partido. Y esa renuncia en Bucaramanga pues significa que hay Los un poquito de alerta. Claro, ahí los en candidatos eso, a ¿no? alcaldía y sobre todo a alcaldía, cuando ellos saben más o menos, dicen, ¿por qué usted no refuerza a tal? Quiero que sea concejal. Sí, sí, va por ahí, Va por el ahí, partido. va por ahí. ¿Qué tal sí. partido queremos que saque 2, 3 concejales? Y la encuesta de Reforcemos Bucaramanga a ese. tiene sorpresas, ¿no? Hubo sorpresas. Pues todavía falta, yo insisto, 50 días, que aparentemente solo son 50 días, Pues no, pero mucho, son en política 50 es mucho. días Sí, que sí, falta mucho en lo que es el transcurrir en materia electoral, el calendario que nos llevará al 27 de octubre. Pues Diego, esperamos que en ese mismo calentamiento, en ese mismo trasegar de estos 50 días, pues seguir teniendo noticias de lo que transcurre, de las adhesiones, de que tal se sumó, de que aquella gente, Imagínense, aquellas organizaciones... Están pegados por un punto en Bucaramanga, según la encuesta. Hay que insistir de lo que se dice coloquialmente, ¿no? Que es sabiduría popular. El día de la quema se verá el humo, el 27 de octubre. Sí. Pues bien, hemos esperado, amigas y amigos televidentes, Diego, el que con este aporte de esta temporada, de lo que es el comentario semanal a través de Buenavisión, Digital Magazine de Noche, pues seguir avanzando, profundizando, en la medida que las campañas también vayan avanzando, en que lleguemos a la hora cero del 27 de octubre. Y el próximo fin de semana estaremos nuevamente con otros comentarios, con otros temas. Con otros datos. Claro, Claro. porque la política es, ¿qué? Dinámica. Dinámica, totalmente dinámica. De los ejercicios más interesantes que hay en la vida humana, ¿no? Todavía Pues no podemos desconocer que nos acostamos con una noticia electoral y nos amanecemos con otra. Con otra. De que este que estaba aquí ya no está aquí, está allá. De que este que estaba allá ya está aquí. Y a los candidatos les toca estar pendientes de esos movimientos tan rápidos. Pues amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Digitel, la invitación es para que la próxima semana estemos también reencontrándonos, ustedes allá en sus hogares, a donde llega esta señal, en el área metropolitana, a los diferentes sitios, a través de las redes sociales, pues con el comentario y con la opinión. Y lógicamente, don Diego, nos encontramos, ustedes y nosotros, el próximo fin de semana en la cita con el análisis político de la semana.